Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Una de las cosas que tenemos que tener presentes, amado hermano, aún en este tiempo final, es el hecho de la necesidad de la predicación del Evangelio del Cristo de la Gloria. Problema que estamos enfrentando hoy, amado hermano, bueno, un problema que ha salido ya de muchos años atrás, y es como de alguna manera el Evangelio de la restauración, el Evangelio de Cristo Jesús, la encomienda dada por el Señor a cada uno de nosotros, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Podemos notar con tan solo encender una televisión, pues ahora ha proliferado mucho la predicación a través de los canales. Bueno, de hecho, los canales de YouTube, los canales de Facebook son, valga la redundancia, canales de traslado de palabra. Sin embargo, cuando nosotros de alguna manera acercamos la lupa y empezamos a observar, tómate el tiempo, vas a ver que desde los púlpitos, de muchos púlpitos, no vamos a mencionar nombres, pues siempre hemos enseñado que eso no es ético ministerialmente hablando. Sin embargo, tú puedes encender el televisor, puedes accesar a las redes sociales y te vas a dar cuenta que en muchos ministerios se está predicando, pero no se predica de Jesús. Se predica de la obligación que Dios tiene de bendecirte. Se predica de la obligación de nuestro amado Dios en proveerte, en suplirte. De la obligación que Dios tiene de darte carro nuevo, de la obligación que Dios tiene de darte casa nueva, de la obligación que Dios tiene, amado hermano, de que tu vida sea una vida sobreabundante. Y si nos sentamos y analizamos el Evangelio y examinamos, por ejemplo, la vida de los 12 apóstoles, vamos a notar que la vida de los 12 apóstoles para ninguno fue una vida cristiana normal y para ninguno fue una vida cristiana opulenta. Para ninguno de ellos fue una vida cristiana fácil. Si usted va ahora tan sencillo como es ir a la internet y hacerle una pregunta al computador, usted le puede preguntar quiénes fueron los 12 apóstoles del Señor Jesús y cómo murieron. Y cuando te das cuenta se te van las ganas de ser apóstol, ¿verdad? Se te van las ganas de ser ministro, se te van las ganas de ser pastor. Pues se encuentra que al final del día la palabra declara, amado hermano, que el camino es estrecho, no es amplio. Entonces, como una iglesia centrada, como una iglesia procurando adquirir madurez, podemos notar que el Evangelio, amado hermano, y la predicación del Evangelio se ha desvirtuado completamente en muchos altares. No le voy a decir en todos, pero sí en muchos altares, donde ya la prédica, amado hermano, profética, siempre va directamente ligada a la prosperidad que Dios te va a entregar. Siempre va directamente ligada a todas las buenas noticias que van a acontecer en tu vida. Pero cuando tú te centras, te puedes dar cuenta que son pocas las iglesias que realmente están predicando el Evangelio genuino. Y como de alguna manera, aunque el Señor Jesús es el importante en medio de todas nuestras celebraciones, uno de los nombres que menos se pronuncian en medio de nuestros servicios es el nombre del Señor Jesús. Entonces, como parte integral de este tiempo final, pues nos ha tocado ser parte de la iglesia de este tiempo final. Tenemos que examinar, amado hermano, el Evangelio genuino del Señor y poder entender como iglesia que lo importante es el Cristo de la gloria
y que la vida que Cristo nos ofrece, aunque la Biblia declara buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las bendiciones serán añadidas, tú ves que el proceso inicial va a ser siempre la transformación integral del ser espiritual, mi cuerpo. Es decir, la razón principal del evangelio de la transformación del Cristo de la gloria trasciende más allá de lo que Dios puede proveer al pueblo, pues Dios ha sido siempre un Dios provisor en todo aspecto. Pero el evangelio se ha trastocado de tal forma que ahora resulta ser que es Dios el que está en la obligación de cumplir todos los caprichos que a la iglesia se le ocurre. Y creo que una de las cosas centrales de la predicación debe de estar focalizada en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo Jesús. Ok. Basado en esto, cuando nosotros examinamos en la palabra de Dios, y como le había dicho a usted el domingo pasado, quiero arrancar una serie de enseñanzas dirigidas al Señor Jesús. Es decir, quiero enseñar desde este altar a Jesús como tal. Y eso es más que importante, iglesia, pues tú sabes que tú y yo no vamos de regreso a la casa del Padre si no es a través de un camino, si no es a través de una verdad y una vida que tiene nombre. El Señor dijo: yo soy, refiriéndose a Él mismo, el camino, verdad y vida. Entonces Jesús es la manera correcta y es la única forma a través de la cual la novia va a llegar de vuelta a la casa del Padre. Pues debemos de recordar que la novia es aquella que da la dimensión y la talla requerida por el Señor, y que es la que es arrebatada. ¿Quién es esta que sube del desierto sahumada? Ya hemos estudiado acerca de eso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 9. Quiero que usted me acompañe, porque es importante entender que si yo soy hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios nos declaramos en este lugar? Y allá del otro lado también de la pantalla, ¿cuántos hijos de Dios? Es importante que si nosotros somos hijos de Dios, dígale a su hermano que está allá a la par, por favor, se tiene que notar. El que es cristiano se le nota. Es decir, el que es cristiano, amado hermano, tiene características que no necesariamente se tiene que decir yo soy cristiano, hijo de Dios, sino que por lo que manifiesta, por lo que es, por lo que acciona, por su conducta, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de comportarse, por su forma de accionar, no necesita decir soy cristiano. Se nota, es decir, Jesús se ve en él. Primera de Corintios 15 dice, mire, desde el versículo 1, por favor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también que perseveráis, o si perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado. Aquí es donde necesito que le ponga mucha atención. Versículo 4, y que fue sepultado, diga conmigo, fue sepultado, resucitó. Dice acá, mire, y resucitó al tercer día. Entonces fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice, y apareció a Cefas. Tome nota de esto, iglesia, por favor. Después de haber sido sepultado, después de haber sido resucitado al tercer día, dice la Biblia que vinieron manifestaciones. Vino manifestaciones del Señor Jesús posteriormente a su sepultura y a su resurrección. Dice la Biblia en el versículo 5 que se apareció a Cefas. Apunte ahí por favor en sus escrituras, Cefas.
Después de Cefas, dice la Biblia que se le apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice acá, muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya no están entre nosotros. Sigue el versículo 7, tome nota, es que esto es lo interesante. Versículo 7 dice, después volvió, mire, apareció a Jacobo. Después de habérsele aparecido a Jacobo, dice que se le apareció. Se va dando cuenta de la secuencia de apariciones. Y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Bendita humildad, ¿verdad, amado hermano? Pues es el perito arquitecto, santo de la gloria. Pero él dice, soy el más pequeño. No soy digno de ser llamado apóstol. Y él inmediatamente denota, porque perseguía a la iglesia. Entonces, cuando nosotros acercamos la lupa, amado hermano, podemos encontrar aquí varias cosas. Aquí hay una manifestación de 3 dimensiones. Dice la Biblia que fue sepultado, resucitó y apareció. 3 dimensiones. Cuando nosotros vemos esto, amado hermano, podemos entender que el evangelio de relación y de aparición, diga conmigo de aparición, ahorita vas a entender el concepto de esa palabra aparición, está denotado en 3 grandes niveles. Todo hijo de Dios al cual Jesús se le va a aparecer en su vida, va a tener que haber atravesado 3 dimensiones, amado hermano, en su vida como tal. Entonces, todo hijo de Dios que ve en su proceso de crecimiento y de madurez, por eso tú no te tienes que conformar únicamente con integrarte a una iglesia. Tú y yo no somos hombres y mujeres que nos conformamos con lo terreno natural. Casa, carro, sueldos, puntos es algo que a ti ya no te debe de apantallar más en esta vida, amado hermano, porque son cosas que dice la Biblia no llevamos a la vida eterna, pasajeras. Entonces, un hijo de Dios al que Jesús se le aparece, es decir, que tiene apariciones de Jesús. Algunos podrían llamarle cristofanías, ¿verdad? Las cuales son enseñadas a lo largo de la Biblia. No vamos a hablar acerca hoy de las cristofanías, pero sí es cierto que un hijo de Dios como tú y como yo, José Carlos, anhelamos madurez y crecimiento. Vamos a necesitar estas 3 dimensiones activas en nuestra vida. Todos nosotros, tú que estás allá del otro lado en la pantalla también. Número 1, para ver a Jesús, para tener las apariciones del Señor Jesús en nuestra vida, que Jesús se tiene que ver en tu vida. Si eres hijo de Dios, tengo que ver al Jesús en ti. Es decir, Jesús tiene que estar en cada uno de nosotros manifiesto si verdaderamente somos hijos de Dios. Es de ser hijo de Dios no nada más el decir soy cristiano. No sé si me doy a entender, iglesia. Ser hijo de Dios, como dicen en el buen chapín, que se note. No sé si me doy a entender. Entonces, un hijo de Dios hacia la dimensión de la madurez tiene que trascender primero por la dimensión de la muerte. ¿A qué? A la vana manera de vivir. Quiere decir que para que la aparición de Jesús sea manifiesta en mi vida, ¿cuántos anhelamos la manifestación del Cristo de la gloria en nuestra vida? Tienes que estar muerto primeramente, o tienes que haber muerto. Esa tal vez es la frase más apegada. Tienes que haber muerto. ¿Por qué? Porque estas 3 dimensiones denotan un proceso de madurez en cada uno de nosotros. Es decir, tú sabes, por ejemplo, Johnny,
que tú eres hijo de Dios y que el Cristo de la gloria se manifiesta en ti cuando vienen situaciones que te dañan, pero no te mueven. Porque estoy muerto. No sé si me doy a entender. Si nosotros ponemos un muerto aquí enfrente en el altar y lo pateamos, no responde. ¿Por qué? Porque está muerto. Eso mismo pasa en el espíritu. Cuando tú eres un hijo de Dios genuinamente, en el cual el Cristo de la gloria se manifiesta y o se aparece en él. Ahorita te voy a enseñar ese concepto. Una de sus características es que está muerto, es decir, no es un hombre que responde a los ataques del mundo, porque es un hombre que ya ha trascendido a la dimensión del espíritu. Entonces, todo hijo de Dios que anhela la aparición de Jesús, por eso no basta solo con decir soy hijo de Dios. No es únicamente con decir yo soy cristiano, sino que el que es cristiano se le nota. Se le nota en el carácter, se le nota en su forma de hablar. Hermanitas lindas, se les nota en su forma de vestirse. Algunas doctrinas enseñan acerca que la mujer no use arete, no se pinte, solo para su esposo. Quiere decir que aquel en el cual el Cristo de la gloria se manifiesta o se aparece en él, es decir, que tiene manifestaciones de Cristo en su carácter, en su vocablo, en su conducta, en su forma de interrelacionarse. Se cree que sea así si es que es un hombre que ya ha muerto. O sea, quiere la manifestación de Cristo Jesús, caemos a lo que hablamos el domingo pasado: muérase. Porque no va a haber una aparición del Cristo de la gloria si primero no hemos atravesado la sepultura, es decir, morir al mundo. Aquellos hombres y mujeres que anhelamos la manifestación de Cristo Jesús en nosotros, una de las características primarias, sí, dígale a su hermano que está a la par, sí, solo sí, primeramente ha muerto al mundo. O sea, alguien puede decir, mire, cualquier persona puede decir yo soy cristiano, hijo de Dios, pero si usted va a su casa encuentra la radio uy, uy, uy todo el día puesta. Yo no sé si usted conoce hermanos. Soy cristiano, hijo de Dios, pero para diciembre me echo mis chelas en el convivio. De nombre, pero no se aparece Jesús en ninguna parte de su vida, porque no se manifiesta el carácter del Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, para que Cristo Jesús sea manifiesto en ti y en mí, dice la Biblia que lo primero que tiene que haber es que fue sepultado. Esto lo tengo en el versículo anterior. Mire, primero fue sepultado, después fue resucitado el tercer día, conforme a las escrituras, y arrancó después de la sepultura y la resurrección, que ahorita vamos a entender esa dimensión. Arrancan todas las apariciones del Cristo de la gloria. Esas apariciones no son al público, esas apariciones nos hablan a nosotros de aspectos individuales que deben de ser manifiestos en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para saber que realmente el Cristo de la gloria ha resucitado en ti y ha resucitado en mí. No sé si me doy a entender, amada iglesia. Primero lo sepultaron, después resucitó, y después de la sepultura y la resurrección empiezan las apariciones. Pero tome nota que primero nos habla de una sepultura, es decir, morir a la vieja naturaleza. No hay aparición de Jesús en tu vida si verdaderamente tú no has muerto a la vana manera de vivir. Eso es un proceso constante, día a día. Es decir, no solamente uno dice, no, ya no quiero todo esto para el día de mañana y mañana yo no amanezco con ninguna de estas mañas. No, tú avanzas en el proceso. Pero ¿qué necesitas primero? Primero necesitamos, diga conmigo, morir. ¿A qué? A la vana palabrería, a una conducta inapropiada, inadecuada. En pocas palabras y en síntesis,
morir a todo aquello en mí que no agrada el corazón del Cristo de la gloria. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, la primera faceta es morir. Después de morir, tiene que venir un proceso de resurrección. El aprender a decir, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? O sea que Cristo sí se aparece internamente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando hemos resucitado. Pero no vamos a resucitar, es decir, no hay aparición de Cristo Jesús en mi vida si primero no hay resurrección, pero no hay resurrección si primero no hay muerte. No sé si me doy a entender. Ok. Se muere al mundo, a la vana manera de vivir que dice la Biblia nos fue heredada. No la pedimos, pero nos la dejaron en herencia. Ante esa muerte viene un proceso de resurrección, el nacimiento al evangelio, el evangelio de una vida nueva, dice la Biblia, de una vida eterna. Y por último, primero fue sepultado, después resucitó y ahora aparecen las apariciones. ¿Qué es la aparición? Ahora vamos a entender qué es la aparición de Jesús. Porque la aparición de Jesús en mi vida me habla de testimonio. Es decir, si yo realmente soy un hijo de Dios, Sergio, se tiene que notar. Si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, tiene que haber un testimonio de vida, el cual llega a mi vida. Es decir, soy un hombre y una mujer de testimonio si primero he aprendido a morir a la vana naturaleza y a la vieja naturaleza y he aprendido a resucitar en Cristo Jesús para traer vida a mi vida y una vida que sea vida en abundancia. ¿Con qué propósito? Que puedas dar un testimonio de ya no vivo yo, ya no es mi carácter. Yo le decía a unos hermanos, mira cómo es de inverosímil Claudita, que a veces platicaba con hermanos de muchas décadas atrás y me decían, pastor, es que lo que nosotros extrañamos de usted era lo riguroso y lo duro que usted era al inicio como pastor. Les gustaba la mano dura, les gustaba que el pastor fuera recio, que los tratara, hermano, como soldados, con machete. Y le digo a los hermanos, pero fíjate vos que ese pastor ya se murió. Porque hay veces que los hermanos me dicen, pastor, usted tiene que ser así, mire, como era antes. Y le digo, lástima, no puedo. ¿Por qué? Porque ese ya se murió. Entonces todo hijo de Dios que tiene que es una aparición de Jesús en mi vida. La aparición de Jesús en tu vida, Shaylee, es cuando viene una prueba y tú tienes la capacidad de dar la talla del carácter de Cristo Jesús. Pero esa talla no la das si primero no te mueres y después resucitas. Porque no hay apariciones. Si usted se da cuenta, dice que primero fue sepultado, después resucitó y por último se apareció. Y arrancó la secuencia de apariciones, como quien dice, la secuencia de los testimonios que deben de ser medidos en la vida de cada uno de nosotros para que se note que Jesús está en ti. Porque decir yo soy cristiano, hijo de Dios, y perdóneme la expresión, y andar haciendo barrabasadas en la calle, eso es bien fácil. Pero ser hijo de Dios y dar la talla en testimonio, las apariciones de Jesús no son más que las manifestaciones de testimonio de vida que tú vas a dar, que van a reflejar el carácter de Cristo Jesús en ti. Yo me recuerdo pero de todo esto ya me perdonó el Señor Jesús, amado hermano. Me recuerdo que cuando estudiaba el diversificado, tenía mi amigo. Solo me acuerdo que el apellido de él era de apellido Regalado. No me acuerdo si se llamaba Juan Regalado, Pedro Regalado, su apellido.
era regalado. Y me recuerdo que Dios me perdone, amado hermano, como uno no siempre fue, bueno, como todo joven, pienso yo, proactivo, creativo y pues de alguna manera mal enseñado, me fascinaba bulearlo, hermano. Qué vergüenza, ¿eh? Pero él tenía un espíritu tan afable que mire, hacíamos con él como queríamos, en el buen sentido de la palabra. Cuando digo hacíamos con él como queríamos, es que lo molestábamos sanamente como se molestaba hace 30 años, no ahora. Y cada vez que yo lo molestaba, amado hermano, jamás, nunca abrió su boca, solo se reía. Con el tiempo fui averiguando por qué él era así. Le dije, ¿por qué lo friego tanto y no dice nada? Y usted sabe que uno era del promotor, decía uno y ahí va toda la palomilla de la clase. Ya, pobrecito, ¿va? Pero ¿quién lo manda a hacer? Ya ve el otro. Hasta que un día me enteré. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué él es así? Y pregunté. Es hijo de pastor, me dijeron. Santo de la gloria. Desde ese día decidí que mejor fuera mi mejor amigo, hermano. ¿Cómo es posible que este no responde? ¿Cómo es posible que le escondemos las refacciones y no dice nada? ¿Cómo es posible que en los partidos de fútbol todo el mundo va de patearlo? Y el muchacho, le estoy hablando de un muchacho que estaba tal vez en un tercero básico, y lo fregamos a morir. En aquel entonces no se conocía como bullying, ¿verdad? Solo lo están fregando. Jamás, nunca vi una actitud indebida en el joven, nunca. Hasta que dije, miren, ¿y por qué nunca responde tan? No, me dijeron, él es hijo de un pastor, me dijeron. Por eso es que él es así. En ese momento yo supe, sin querer queriendo y sin saber sabiendo, supe que lo que me estaba demostrando era el carácter de Cristo. Ahora lo entiendo. Porque dice la Biblia que como oveja al matadero fue sin abrir sus labios. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Entonces mire, hermano, para que haya evidencia de vida, para poder decir yo soy cristiano, hijo de Dios, se tiene que notar. Se tiene que notar. Es decir, tienen que haber evidencias de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cómo hago para que eso suceda, pastor? Muérase, resucite, y entonces van a empezar a aparecer los testimonios de Jesús en usted, porque en la muerte de la cual habla la palabra de Dios acá, es la muerte a la vana manera. Cuando empiecen a desaparecer todos aquellos aspectos negativos que hacen nuestro carácter conforme al mundo, nosotros sabemos que el Cristo Jesús se ha empezado a aparecer en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Gálatas: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Para qué fue la crucifixión? Para muerte. Entonces un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, está constantemente muriendo a su vieja naturaleza. Yo no puedo decir soy hijo de Dios si no he logrado matar al viejo hombre que vive en mí. Por eso la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Cuántos podemos decir más Cristo vive en mí? ¿Se atrevería usted a decir en esta mañana Cristo vive en mí? Y dice la Biblia, mire, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo, que dice acá, por amor. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Por amor a mí. Entonces ese ya no vivo yo, es el que hoy tenemos que perseguir, Romeo. Ya no vivo yo.
¿Cuántos podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Por fe, eso lo vamos a decir por fe. Lo tenemos que decir por fe, porque ahorita tenemos que entrar a averiguar cómo cada una de las apariciones deben de afectar mi carácter. Es decir, ¿dónde debe de aparecer Jesús en mi vida para que yo sepa? O cómo debe de aparecer el Señor Jesús en mi vida para que yo sepa y pueda hacer el rema, la escritura de Gálatas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y miren lo que dice acá, Primera de Corintios, lo leímos. Se apareció a Cefas. Tome nota de esto. Si lo está apuntando en teléfono, póngale pausa y ahorita le va a tomar una foto, porque le voy a presentar un resumen de esto. Primer aparecimiento, dice la Biblia que se apareció a Cefas. Después se apareció a los 12, ahí lo tienen color azul. Solo cuéntelos por favor y me da el número al final. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después se apareció, ¿a quién dice acá? A Jacobo. Se les pudo aparecer porque ya había muerto y había resucitado. No sé si me estoy dando a entender en esa secuencia de eventos, amada iglesia. Ok. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo. ¿Quién habla ahí? El apóstol Pablo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Entonces, esa porción de la palabra denota 6 dimensiones de aparecimiento, es decir, 6 áreas de vida en las que sí y solo sí se tiene que aparecer el Señor Jesús en tu vida. ¿Quieres tú saber si Jesús se ha aparecido ya en tu vida, amado hermano? Mire pues, 6 áreas, no las únicas, pero sí denotadas bajo este contexto de palabra, que nos habla de 6 dimensiones del aparecimiento del Señor Jesús. Esas deben de estar manifiestas en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. De lo contrario, nos podremos llamar cristianos, pero sin la aparición del carácter de Cristo en mi vida, podré decir soy cristiano, pero tu testimonio no habla exactamente de lo mismo. Déjeme le explico un poquito. Dice la Biblia que al primero que se le apareció fue ¿a quién? A Cefas. Quiere decir que la primera aparición de Jesús en la vida de un hijo de Dios que ha muerto, ¿a qué? Iglesia, que ha muerto, ¿a qué? Ok, y ha resucitado, ¿a qué? A una vida en Cristo. Murió a la vieja naturaleza, nació a una vida en Cristo, es decir, ha habido un proceso de transformación, ha habido cambio. A eso es a lo que me refiero, ha habido cambio. Nadie puede decir soy hijo de Dios practicando las viejas usanzas que tenía en el mundo. No sé si me doy a entender, iglesia. Entonces el primero que se le aparece, o la primera área, el primer área donde Jesús se aparece, es en la dimensión de Cefas. Diga conmigo Cefas. ¿Usted sabe quién es Cefas? Ok, Cefas es la antigua naturaleza de Pedro. Dice la Biblia que la palabra Cefas viene de la palabra original Kefas, griega 2786, ahí lo tiene usted en la concordancia Strong. Del original caldeo, roca, Cefas. Y aquí le dice que es el sobrenombre
¿De quién? De Pedro. Tome nota la dimensión de Cefas. Al primero que se le aparece es a Pedro. Mire, le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo es su carácter? Le puedo hacer una pregunta y usted decide si la quiere responder o no. ¿Cuántos tenemos carácter difícil, hermano? Levánteme bien su mano. Santo de las misericordias, Cristo resucitado. Tal vez por eso el primer lugar donde Jesús se tiene que aparecer en nosotros, que somos duros de tratar. Ese no es duro de matar, ese es duro de tratar, amado hermano. Por eso le digo, yo soy cristiano, hijo de Dios, gloria al Rey. Lo único que trato a mis hermanos como se me da la gana. Yo soy cristiano, hijo de Dios, y yo trato a mi mujer, pastor, como se me ronca la gana. Pastor, usted me dice que yo venga temprano, si yo vengo a la iglesia cuando yo quiero. Ya me di cuenta. Carácter es difícil, ¿verdad? ¿No te cuesta con el carácter, mijo? A veces dice el hermano, a mí siempre. Por esto, esta es la versión TLA, es la traducción del lenguaje actual. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Solo que esta piedra sí se mueve. La que no se mueve, el angular, es Cristo Jesús. Tú eres Peter, pero sobre mí, sobre Cristo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Es decir, la iglesia del Cristo de la gloria no puede estar edificada en nombre de hombre natural alguno, sino que tiene que ser única y exclusivamente sobre el nombre del Cristo Jesús. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. La iglesia católica piensa que esa instrucción se la dieron a Pedro como el primer papa, pero no le dijo: tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca. Pero tú tienes que saber que la roca inamovible, tú eres piedra, eres duro de tratar, tu carácter es fuerte, recio, pero para que yo me aparezca en ti, tienes que morir y resucitar en esa dimensión. ¿Y cómo lo vas a saber? Cuando ya tu carácter de la talla del Cristo de la gloria. ¿Cuántos cristianos sabemos hoy en esta mañana? Levánteme su mano. Baje su mano. Y usted ya se le apareció Jesús en su carácter. Hermanos, y a veces se nos sale el mono. No, pastor, mire, yo mi carácter templado. Salga a manejar a las 12 del mediodía. Váyase a la zona, vas allá por carretera El Salvador, de la vuelta allá en el trébol y se regresa. A ver si regresa con el carácter templado. Yo he decidido no salir a manejar, hermano, porque salgo en santidad y regreso como que... Bueno, quiere decir que se muere, se resucita y se entrega el carácter. Entonces yo te pregunto, ¿será que Cristo ya se apareció en ti en la dimensión de Cefas? Porque es el primero el que se le aparece. Como quien dice, lo primero que hay que rendir se llama carácter. ¿Por qué le digo que Pedro o Cefas tipifica el carácter? Mire las características del carácter de Pedro. Ya cuando estemos allá en los cielos nos ponemos a cuentas con él. ¿Alguien de aquí conoce más o menos cómo era el carácter de Pedro? Tal vez me pueden alistar un micrófono, hijos, por favor. ¿Cómo era el carácter de Pedro? A ver. Violento, dice la hermana. Impetuoso. Agresivo, ¿qué más? ¿Y cómo me decís que soy así? Bravo, pastor. Mire, pues,
¿Qué más dice ahí atrás? Bravo, dice el hermano. Mire algunas características. Si usted se identifica con alguna de ellas, anótela, tráigala, muera, resucite y permite que Jesús se aparezca en usted. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ese es el proceso. Me tengo que morir, resucitar y manifestar. Muero a lo viejo, nazco a lo espiritual eterno y permito que Jesús se muestre en mí. ¿Cómo? Mire cómo era el carácter de Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro era temeroso, o entiéndase, miedoso. Porque una cosa muy diferente es el temor y una muy diferente es el miedo. Miedo es miedo y temor es reverencia. Esa es la diferencia entre el miedo y el temor. Temeroso, era inconstante, era presuntuoso, era dudoso o era una persona con mucha duda en su corazón, impaciente, ignorante. Alguien dijo que era violento, no sé si alguien mencionó eso. Y miren, 9 características más, no las únicas. 9, pues ahí se quedó con fruto, ¿verdad? El 9 es número de fruto. Y era contradictorio. ¿Por qué dice usted eso, amado hermano pastor? Porque mira, amado hermano, Pedro era impulsivo. Señor, yo nunca te dejaré. Ay Dios, después de que cantó el gallo 3 veces ya no lo volvieron a ver. Era impulsivo. Hablaba rápido, ofrecía rápido, pero no cumplía. No sé si alguna vez a usted le ha pasado lo mismo. Yo voy, y al otro día no está. ¿Cuántos consideramos que somos impulsivos? Primero le dijo, pastor, yo voy a estar contigo hasta las últimas, pastor. Tú eres mi padre. No te voy a fallar. Aquí estoy contigo. Pero en el primer regañón salieron volados, impulsivos. Algo que tenemos que entregar de nuestro carácter es la impulsividad. Temeroso. A pesar que Pedro era un hombre de carácter, Mateo capítulo 26 versículos 69 y 75 dice la Biblia que Jesús se negó a acercarse a Jesús para no ser arrestado. Tú eres Pedro. No estamos hablando del pastor Byron, estamos hablando de Pedro, hermano. Temeroso, se niega a querer conocer al Señor Jesús, según Mateo capítulo 26, 69, con un propósito de no salir él jalado en medio del asunto. Cotégelo en esa escritura para que se dé cuenta. Dice la Biblia que era inconstante. Pedro, el apóstol Pedro, inconstante. Pues sí, empezó a caminar sobre las aguas y poquito adelante dudó y se cayó. Era inconstante en su caminar. Empezó a caminar como viendo al invisible, y cuando llegó la prueba y llegó la tribulación, no pudo mantener su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, y dice la Biblia que se empezó a hundir. Eso nos habla a nosotros de la inconstancia. Esas son manifestaciones de carácter. Mire hermano, si usted es impulsivo, rinda la impulsividad delante de Dios. Si usted es temeroso o es una persona que le ataca el miedo, también a Pedro le pasó, entréguelo delante de Dios. Y si en algún momento en su vida usted ha considerado que es inconstante, no sé si me doy a entender, amada iglesia. El carácter hay que entregarlo delante de Dios, porque la primera área donde Jesús se manifiesta en la vida de un hijo de Dios, en el nivel de Cefas, es en su carácter. Quiere decir que aquel hijo de Dios que verdaderamente conoce al Señor va a ser así como el regalado. Le está pasando el Niágara en bicicleta y aprende a tener todo tranquilo, todo en orden, todo en paz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está conmigo.
Entonces Cefas nos habla de carácter, nos habla de impulsividad, nos habla de miedo, nos habla de inconstancia. Cefas nos habla de presuntuoso. Mire, ¿recuerda usted cuando, bueno, Pedro era de carácter, hermano? Le quitó la oreja, ¿cómo es que se llamaba? A Malco. Es decir, era un hombre. Entonces, si yo soy cristiano, verdaderamente, no porque yo lo digo, no porque lo dice, no porque lo dice, sino porque genuinamente lo soy, usted va a saber que en el momento en el cual templen su carácter, usted va a tener que dar la talla del Cristo de la gloria. ¿Y cómo es esa talla? Como oveja al matadero va. El Señor se encargue. Pero es que están diciendo de ti tal cosa. Déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Señor sabe a quién pone, en qué lugar y en qué momento. Tú tienes que saber que tienes un defensor. Tú no tienes que abrir tus labios para defenderte de nadie, porque dice la Biblia que Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces, ¿por qué le digo que Pedro era presuntuoso? Vaya a Mateo 26:33 y él ofrece ahí a nuestro amado Señor que no le va a faltar nunca, y al poquito tiempo adelante faltó. Dice la Biblia que él era un hombre de duda. Y eso lo encontramos nosotros en Mateo 14, cuando la Biblia declara que el Señor Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando se levantó gran tempestad, dejó de ver la fuente de su salvación, empezó a ver la tempestad, es decir, a ver el problema. Y dice la Biblia que en ese momento se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque el miedo. Yo no sé si a veces a ti te da miedo tomar decisiones o tomar ciertas acciones. Son características. Mire, no quiero entrar en tanto detalle con Pedro porque necesito avanzar hacia los 12. Pedro era un hombre de carácter impaciente. Ahí está, mire, Juan 18:10, ahí aparece Malco. Malco, que era siervo del sumo sacerdote, pero cuando se le dejaron venir sacó el verduguillo, hermano. Usted de esas personas impulsivas a golpes. Usted es de las personas que sujetan su hogar a través del miedo y de los golpes. Porque mire, si en mi vida hay impulsividad, si en mi vida hay miedo, si en mi vida hay inconstancia, mire, ¿sabe quiénes son inconstantes? Todos los que son parte de una iglesia y asisten cada vez que baje el dedo San Pedro. La Biblia dice: no te dejes de congregar. Y yo quisiera hacer un llamado a los hermanos que son parte de Fortaleza de Sion, que hoy no están en la casa, y preguntarles dónde andan, inconstantes. Porque sabemos que como hijos de Dios, el domingo es un día destinado para nuestro amado Señor. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Si en nuestra vida hay impulsividad, hay miedo, hay inconstancia, hay presuntuosidad, hay duda en el corazón, nuestro corazón todavía es impaciente, a veces somos ignorantes, somos violentos o somos contradictorios. Ahí está cada uno de los versículos que le ampara a usted cada una de esas actitudes. ¿Por qué? Porque es importante entender que al primero que se le apareció después de su muerte y de su resurrección fue a Cefas. Como quien dice, lo primero que debe de aflorar en ti como una manifestación de testimonio de que has muerto y has resucitado. ¿Sabes cómo yo sé que has muerto y has resucitado, Kiara? Porque tú no eres la misma mujer que entró por esa puerta hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no sé hace cuánto. Pero has muerto. Y entonces cuando he aprendido a morir y a resucitar, todas estas manifestaciones empiezan a desaparecer de mi vida. ¿Por qué? Porque voy buscando la medida de la estatura ¿de quién? Del varón. ¿Quién es el varón perfecto?
Si no es su marido, hermana, el varón perfecto es Cristo Jesús. ¿Quién es el varón perfecto? Tú, mi amor, le dices. No, ahorita estamos hablando de Cristo Jesús, hermana. El varón perfecto suyo es allá en casa. Aquí en la iglesia es el Cristo de la gloria. Denle una ofrenda de palmas. Entonces, mire, hermano, quiero cerrar hoy. Ya no voy a entrar a los 12, pero los vamos a ver. Pero quisiera lanzar hoy una pregunta. Yo no quisiera que cuando se suene la trompeta final, usted se quede. Yo no lo quiero aquí. En el buen sentido de la palabra. No sé si me estoy dando a entender. En el buen sentido de la palabra. Cuando el Señor toque trompeta y Él diga a la novia que venga acá, usted se vaya con Él. Pero para eso, primero necesitas rendir a Cefas. Y tienes que permitir que Jesús se aparezca en la dimensión de Cefas. Quiere decir que lo que hoy necesitamos rendir delante de Dios. Y no conozco, el único que medio me conozco el carácter soy yo y no me gusto. Cuesta. Carácter es feo y cuesta a veces sujetarlo. Pero resulta ser que es la primera área donde el Señor se tiene que manifestar en nosotros si realmente hemos muerto y hemos resucitado. ¿Cuántos cristianos hijos de Dios sabemos en esta casa? Y allá en la televisión. Ok. Tu carácter. Tu carácter. Mire, yo no vivo con ustedes en cada una de las familias per se, como tal. Aquí la única que puede decir cómo es tu carácter es ella. Y el único que puede decir cómo es el carácter de... Solo ustedes saben cómo se lleva la situación adentro de la casa. Aunque aquí se miran lindos, abrazados de la mano, besito y besito. Gloria a Dios, ¿verdad? En la casa usted no sabe cómo le va a la hermana ni cómo le va al hermano. ¿O sí? Aquí se mira lindo. Pero ¿y en la casa? ¿Cómo se portan tus hijos en la casa? ¿Cómo los corrige papá en la casa? Yo hoy solo estoy dejando los fósforos encendidos y hay que No quiere decir que eso sea, quiero ser claro, ¿verdad? Hermana Manuelita, te voy a pasar así la radiografía, mira. ¿Cuántos años tenés aquí, Manuelita? Como todos, creo yo, 19. Un año tenía cuando yo vine. 19 años, ¿verdad? 19 años. 19 años. Ya no eres la misma mujer que vino acá. Yo me acuerdo todavía de tu esposo. Y recuerdo que cuando tu esposo falleció, la primera instrucción que te dio a ti y a tus hijos fue: permanezcan en esa iglesia y no se muevan de ahí. ¿Tú te acuerdas de eso? Y aquí está. Las hijas, pues, sabe que con los hijos a veces es difícil y no uno manda y gobierna sobre sus vidas cuando los hijos ya son grandes. Pero esa instrucción le dieron a ellas también. Diles que dice su pastor que no se olviden del consejo de su padre natural. Yo todavía lo llevo en mi corazón. Todavía me acuerdo de él. Sí, hace 19, tal vez hace como unos 15 años pasó eso, 17 años, y me acuerdo de la historia lúcida. Y si así me voy con cada uno de ustedes, si se han acercado a mí, muy seguramente tengo la historia de cada uno de ustedes aquí en el corazón. Pero ¿hacia dónde quiero ir? Hay que entregar carácter hoy. Tú levantaste tu mano, ¿verdad? Sí, hermano, pero los años también que vive uno con aquella persona también dice algo, ¿no? Porque usted puede decir aquí, son enojados, bravos, pero ya 42 años también de soporte, quiere decir que no ha sido solo también, aparte de ser restricto, aparte de ser... Cada uno tome su cruz, dice el hermano, prácticamente, ¿verdad? No, es cierto. Porque ha habido edificación y ha habido tolerancia, se ha edificado. Pero el carácter, tu carácter. Y yo no sé si algunas personas alguna vez usted ha escuchado que dicen: no, para ser cristiano como él, mejor no. ¿Usted alguna vez ha escuchado esa frase? Porque seguramente vieron su testimonio y su manifestación de carácter y no se parece al de Jesús. ¿Sí?
Hoy estamos en esta faceta. Yo quiero decirte algo, iglesia. Mire, usted va a escuchar predicar mucha prosperidad. Su mirada. Enseñamos acerca de un Dios que es provisor, que es el dueño del oro y la plata, y es uno que te va a bendecir cuando Él quiere. Pero lo importante es buscarle a Él, que es la fuente de la bendición. Entonces hoy la pregunta del millón es: ¿cómo estás con Cefas? ¿Cómo está tu carácter? Aquí usted puede decir en la iglesia que es, mire, y el pastor, el pastor es un pan de Dios. En mi casa me conocen diferente. No estoy diciendo que soy un malcabresto, que soy, no. Lo único que quien yo soy genuinamente, lo sabe mi familia. Yo aquí le puedo enseñar a usted misa, pero quien verdaderamente te conoce a ti es tu esposa. Y evidentemente nuestro amado Señor desde antes de la concepción, porque eso dice la Biblia: mis ojos vieron tu embrión. Entonces el día de hoy, en lo tocante a Jesús y en lo tocante a las apariciones, por eso le colocaba en el anuncio: Jesús en mí. Tú no necesitas decir que eres cristiano, se va a notar que eres cristiano. La gente te va a preguntar a ti, ¿por qué? Porque ve el reflejo de Jesús. Diga: el reflejo de Jesús. Ya no vivo yo, el carácter que yo anhelo. Mire, hermano, tenemos carácter feo. Voy primas. Yo le digo: Padre, moldea mi carácter como el tuyo, Señor, porque tu carácter es, el mío es el feo. Pero ¿cómo tengo que hacer para que Jesús se aparezca en mí? Morir y resucitar. Pregunta de hoy domingo: ¿será que hay alguien hoy acá, aparte de su pastor, que tenga que entregar su carácter hoy delante de Dios? Eso implica morir. Por eso le digo que el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio de muerte. No de muerte natural, sino de que muerte a la vana manera. Así que si hay alguien hoy entre nosotros que sepa que necesita urgentemente que el Señor Jesús se aparezca en su vida, venga a morir hoy al altar, a presentarte delante de Dios y decirle: Señor, aquí vengo a dejar toda. Mire, esa es una de las ministraciones primarias en el bautismo en agua. ¿Te das cuenta cómo el bautismo en agua también es muerte? La inmersión, sepultura. El evangelio del Cristo de la gloria es muerte, hermano, a todo lo que no agrada al Señor. Y la primera área que el Señor Jesús visita es el carácter. Así que en el nombre del Señor Jesús quiero pedir que te pongas en pie, amada iglesia. Y si hay en medio de nosotros hermanos o hermanas que reconozcan delante del Señor que hoy necesitan entregar su carácter, o que necesitamos entregar nuestro carácter. Johnny, tal vez me acompañas con el teclado, hijo, por favor. Hoy es el día indicado. Mire, hermano, los tiempos se acortan, y permitiendo la muerte y la resurrección del Cristo en cada uno de nosotros, estamos garantizándonos el camino de regreso a la casa del Padre. El evangelio hoy no es un evangelio de prosperidad. No es el tiempo. Y si lo predican, están en destiempo. Porque el advenimiento, porque la venida del Cristo Jesús hoy está aún más cerca. Y es deplorable enseñarle a un pueblo prosperidad cuando lo que necesita es acercar su corazón delante de Dios para poder garantizar su regreso a la casa del Padre. El evangelio es espiritual, iglesia. Tenga cuidado, porque usted va a ver cada día más recurrente ese tipo de predicación que solamente ofrece. Y como yo un día le dije, yo no creo que realmente el Señor Jesús
el Hijo de Dios, haya venido a morir a una cruz solamente para hacerte rico por unos 20, 30, 40, 50 años, dependiendo de la edad que tengas. Porque más de 100 va a ser difícil que pasemos. Tal vez sí, ¿verdad? 105, 100, no sé. Pero difícilmente no es nuestra, ¿cómo es que se le llama esa tasa de qué? De natalidad. Los varones ahora aquí en Guatemala, la tasa de natalidad anda por los 80 años. Las mujeres andan levemente por debajo. Tal vez Dios te regale 100 años, no lo sé. Pero imagínate qué inverosímil, una eternidad, y venir a aprender un evangelio temporal que te ofrece riqueza por el resto de tu vida. Qué pobreza, pensaría yo. Yo no creo en un hijo de Dios que haya muerto y entregado su vida voluntariamente solo para hacer, mi hermano, solo para hacerte rico. O sea, no me hace sentido. Pastor, entonces tengo que ser pobre. No, busca primeramente el reino de Dios. Lo demás se le alinea allá atrás a usted para su bendición, pero porque sus ojos los tiene puestos en lo eterno. Busque primeramente el reino de Dios. Lo demás es un regalo del Señor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.